pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Riftbound. Buenas. Y en este caso el vídeo va a ser hablando de una tier list, hablando de las cartas épicas de la colección. Quiero hacer una tier list de todas ellas, creo que están bastante chulas, la verdad. Ya sabéis que hay 42 épicas en la colección, 5 de cada color, más los 12 signatures de las leyendas. Y quiero aclarar, antes de empezar, que no voy a hablar de las épicas del Proving Grounds, ¿vale? No voy a hablar de los campeones épicos de G, Annie, Lux y Garen, ni de sus signatures, ¿vale? Es un producto aparte, el que quiera comprar que lo compre, el que no, yo ya me he hartado de recomendarlo, así que tampoco lo voy a comentar mucho más. Pero sí que voy a hablar del resto, sobre todo para que vosotros os hagáis una idea de las épicas que más se van a jugar, yo creo, las que menos, por si queréis comprar singles o las queréis comprar sueltas o cambiar cuando os toquen, y sobre todo pues para que os podáis alegrar cuando salgan o poneros tristes cuando salgan las malas, ¿no? Un poco héroe o bufón. Pero antes de esto, ya sabéis que podéis suscribiros, darle a like y me gusta y esas cositas. Like y me gusta es lo mismo. Álvaro, espabila, por favor. Que lo tenéis aquí abajo. Y nada, agradecer todo el apoyo. Ya sabéis que cuanto más me deis, pues mejor, yo lo agradezco. Que le dé like el que le guste, el que no le guste, que no le dé like. Y lo mismo con suscribirse, pero bueno, que sé que mucha gente que me ve los vídeos no está suscrita, así que yo lo recuerdo, pues para que los que me soléis ver, por si que os suscribáis. Ahora comentaré un poco cómo, cuando tenga la pantalla puesta, cómo va a ir un poco cada una de las escalas. Hay 6 niveles, ¿vale? A la hora de la tier list. Pero antes hay que recordar, porque esto es así, que estamos en el mes en el que sale en Riftbound. Madre mía, cómo estoy hoy, chicos. ¡Let's go! Y que faltan 26 días, chicos. 26. No queda nada. 3 vídeos a la semana. Hablando de muchísimas cosas. Voy a hacer un pequeño calendario si queréis, pero voy a hablar de épicas. Va a haber una tier list de raras, que será el siguiente vídeo después de este. Que va a durar un poco más, porque son bastantes más cartas, pero creo que es bastante interesante también. Va a haber tier list de todas las cartas divididas por colores, ¿vale? De los 6 colores. Y luego habrá 4 vídeos hablando de cómo funcionan las presentaciones, cuál creo que son los mejores mazos, cómo montarte tu mejor mazo, etcétera, etcétera. Pero eso será después de haber analizado todas las cartas, porque al final esa información es la que utilizaremos en el vídeo de las presentaciones. Dicho esto, y sin enrollarme más, que llevo 2 minutos, casi 3 minutos de presentación, porque soy un pesado, vamos a darle candelilla, chavales. Bueno, estamos por aquí, chicos, un día más. Y tier list. Avisaros que justo debajo de donde tengo mi cam estaréis viendo las cartas en grande, ¿vale? Las iré poniendo cuando vaya hablando de ellas, porque más o menos yo las conozco todas, pero algunos de vosotros puede que no las conozcáis y queráis decir, vale, este tío dice que es mala por lo que sea, pero quiero ver qué hace porque no me acuerdo. Bueno, pues ahí la tenéis debajo, ¿vale? Vamos a hablar un poco, lo voy a resolver en orden porque las tengo así un poco ordenadillas. Tengo aquí la chuletilla de cosas que tengo que apuntar, que tengo que decir. Y vamos a empezar con el Fénix. Carta que yo creo que todos los creadores y la gente que no sois creadores, porque os leo por el grupo de WhatsApp, por Discord y tal, sobrevaloramos. Creo que tiene mucho potencial, pero ahora mismo prácticamente no se juega nada. Antes de esto voy a explicar los tiers, ¿vale? El primero, 3 símbolos del dólar. Bueno, creo que no hay mucho que explicar. Son las mejores épicas, se juegan en los mejores mazos y en varios de ellos. Van a ser las épicas claramente con más jugadas, que más copias llevan en los top 8 de regionales, etc. Y por lo tanto las más deseadas y las más caras. Es así, ¿vale? Deciros también que dentro de cada tier va a estar ordenado de izquierda a derecha, ¿vale? Es decir, dentro del tier, yo qué sé, del primero, ¿no? Del de dolarín, pues también de izquierda a derecha, de mejor a peor, ¿vale? Eso para que lo sepáis. En los tier de abajo igual ni siquiera ordeno porque no merece mucho la pena, sobre todo en el último, ¿vale? Mazo top y mazo decente, los explico juntos, ¿vale? Quiere decir que son cartas que se juegan en algún mazo top, pero solo en uno, ¿vale? No se juegan en varios mazos, con lo cual, si quieres jugar ese mazo, tendrás que conseguirla y puede que valga un poquito en función de si el mazo es muy top o simplemente es un mazo bueno sin más. Pero pues eso, si lo quieres jugar, pues te tocará pasar por caja, pero solo si quieres jugar ese mazo, ¿vale? Es un poco mi recomendación.
Os diré más o menos de qué mazo es cada una, ¿vale? También. Mazo decente. Bueno, pues esto es cartas que lo mismo, que solo se juegan en un mazo, pero el mazo para mí no es uno de los mazos top, ¿vale? En el mazo top yo englobo entre 4 y 6 mazos, ¿vale? No pongo solo a Kai'Sa y Yi, sino que pongo varios más. Y mazo decente, pues bueno, es un mazo que es jugable y que para que os hagáis una idea, pues yo que sé, que no es Lux, ¿vale? Para que lo entendáis, que no es Leona, ¿vale? Que para mí son mazos malos, o Jinx, que son mazos que ahora mismo en el meta actual son malos por los decks que hay, ¿vale? Que luego pueden mejorar con los siguientes sets, pero no es tan malo. Eso no lo pongo, ¿vale? Solo yo digo que son mazos decentes, que son medio jugables, ¿vale? Que han hecho día 2 varias veces, etcétera, etcétera. Luego, banquillo, pues literalmente son cartas que, sean en decks muy buenos o en decks muy malos, no dejan de ser cartas de banquillo, ¿vale? Prácticamente de banquillo. Potencial, son cartas que no se ven siempre, que se ven en algún mazo o que pertenecen a algún mazo que ahora mismo no es ni top ni decente, pero tampoco es de los peores del juego y yo creo que tiene potencial para ser jugable y entonces si es jugable, pues esta carta pasaría a estar pues en mazo decente o en mazo top, ¿no? Entonces ahí en potencial he puesto alguna de esas o incluso algunas que creo que con el tiempo, con los sets siguientes, pueden ser buenas y tenerlas ya ahora, conseguirlas ahora. Ese es el potencial que está como en azulito. Probablemente es el tier de invertir, ¿vale? Son las cartas que si al principio están baratas, yo os recomiendo que invirtáis en vuestro playset, pilléis las 3 copias, o 2, dependiendo, o una, ¿vale? Y ya la tengáis agenciada porque creo que pueden tener mucho futuro y si son baratas tampoco tienen mucho que perderle, pero sí mucho que ganarle, ¿vale? Y luego, combustible para chimenea, pues es literalmente eso, combustible para chimenea. Es cartón que puedes tirar a la chimenea para que prenda fuego. Ya está, son cartas horribles. Hay varias, ¿vale? Y es doloroso porque, bueno, porque las épicas son jodidas, ¿vale? Entonces, ya sabéis que épicas salen entre 7 y 8 de promedio por caja, ¿vale? Salen como unos 42 o algo así por case, que son 6 cajas, pero hay veces que salen más, hay veces que salen menos, depende un poco. Y que van, bueno, pues ahí ya depende de cada uno, van a ser unas cosas u otras. Vale, ahora sí. Fénix Inmortal. Immortal Fénix. Potencial, ¿vale? Yo la he puesto en potencial, ¿vale? Es una carta que, si la encontráis barata de inicio, ¿vale? En Car Market, alguien que las venda en el grupo de compra-venta de WhatsApp, de España, o de si tenéis en Latinoamérica, o lo que sea, yo recomiendo invertir, ¿vale? Yo recomiendo comprarla. Ya repito, invertir no es invertir, no estoy hablando de invertir para intentar sacarle pasta luego y venderlas. No, me refiero a, oye, no me han salido en mis cajas que me he comprado o en mi producto. Oye, ahora están baratitas, me voy a comprar las 3, las tengo y si en algún momento, dentro de 2 meses, 3 meses o de 2 sets se juega, ya las tengo antes de que suban de precio, ¿vale? Porque creo que es una carta que en un futuro puede tener potencial para ser jugada. Creo que todos la sobrevaloramos, ya lo he comentado antes, y que, entre otras cosas, la sobrevaloramos porque no tuvimos en cuenta el coste que tiene cada carta, ¿vale? Creo que el hecho de perder runas reciclando y este tipo de cosas duele más de lo que nosotros pensábamos en un inicio. También valorábamos mucho los sellos. Entonces, claro, con los sellos, jugando sellos esto no sería tan malo. Entonces es un poco complejo, ¿vale? Pero, bueno, creo que es una carta interesante y que puede acabar viendo juego, así que la pongo por ahí. Vale. El dragón Cagedrín, ¿no? El que se pega contra Shyvana, para el que no lo sepa. Bueno, pues es la ilustración de la carta, que estaréis viendo la carta, pero la ilustración en grande. Os la voy a poner también, para que la veáis. Se está pegando contra Shyvana en forma de dragón, ¿vale? Y esta carta yo la he puesto en mazo decente, ¿vale? ¿Por qué la he puesto en mazo decente? Bueno, porque todas las listas de Bolivear, que evidentemente se juegan con Aurora, la llevan, ¿vale? En el mazo de Boliviar es muy bueno porque entra todo el mazo de Boliviar. Ya sabéis que gira alrededor de intentar jugar unidades que tienen 5 más de might porque te sacan runas, etcétera, etcétera. Cada turno te saca una runa extra, digamos. Cagedrín, pues cuando entras robas por el número de bichos que tienen mighty, con lo cual, Gucci, ¿vale? Así que yo pongo el deck de Boliviar con Aurora como mazo decente. No creo que sea un mazo top. Es un mazo medio jugable que ha hecho odiados varias veces. Tampoco es una locura. Bueno, pues le he puesto ahí, ¿vale? Pasamos a Kai'Sa. Bueno, Kai'Sa es la primera que evidentemente va a ir a la sección de dólares, ¿vale?
¿Por qué a la excepción de Dolarín? Porque aparte de jugarse en el mejor deck del juego, que yo sigo considerando que es Kai'Sa, ¿vale? Y que lleva 3 copias, luego veréis que no todos los campeones épicos, que evidentemente hay 12, uno por cada leyenda, se juegan 3 copias, algunos se juega 1 y porque estás obligado para el Chosen Champion, ¿no? Pero Kai'Sa se juega 3 no solo en Kai'Sa, sino que también se juega, por ejemplo, en el deck de Darius con el Baited Hook, que es un deck para mí bueno, ¿vale? Que está bien. Y en alguna lista más de decks rojos, aunque no se juegan muchos de rojos, ¿no? Pero bueno, si se juega lo poco que se juegan y también lleva Kaisas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una carta que va a ser buenísima, que va a encajar además en varios mazos rojos que haya en el futuro. Por ejemplo, ya sabemos que la leyenda de Rumble en el set 2 va a ser rojo-azul, ¿no? También. Y si se juega por delante de Kai'Sa, la Kai'Sa roja esta se jugará seguramente también, porque no deja de ser una carta que puede entrar enderezada, cuando conquista robas carta. Ya está, o sea, está bien, no te pide runas, salvo que la quieres jugar con Accelerate. No sé, me parece muy buena, la verdad. Sello rojo. Vale, sello rojo me planteé ponerla en potencial un poco porque podría ir de la mano del Immortal Phoenix. ¿Qué pasa? Que creo que si alguna vez se juega el Immortal Phoenix va a ser en un deck parecido a Annie, a la propia Kai'Sa y demás. Y si esos decks ya de por sí no llevan el sello rojo, teniendo en cuenta la cantidad de runas que tienen que reciclar, Kai'Sa evidentemente es por la propia habilidad de la leyenda, no creo que porque entre el Fénix, ya sea de banquillo de base, se vaya a poner el sello. Con lo cual, combustible para chimeneas. Sí, chicos, el primer combustible para chimeneas es un sello. O podréis ir a mi vídeo de hace 5 meses, o al de los Runeboys, o al de cualquiera de los creadores que pusimos que los sellos podían estar OP, el de Danka, me acuerdo también, ¿no? De los sellos rompen el juego o algo así era. Bueno, nos equivocamos, todo el mundo se equivoca, hasta que realmente no pruebas el juego con todas las cartas, no te das cuenta de estas cosas. Y bueno, está gracioso porque podemos recordarlo, este fin de lo hablábamos y está chulo. Combustible para chimenea, el sello rojo. Y por último, en cuanto a carta roja, tenemos a Volibear rojo, ¿vale? Yo el Volibear rojo, pues un poco lo mismo que el Cadregreen, ¿vale? Lo he puesto al lado de Cadregreen en mazo decente, ¿vale? No, perdón, no, me he equivocado. Lo he puesto en combustible, ¿vale? El sello es mucho peor. ¿Por qué lo he puesto en combustible para chimeneas? Bueno, pues porque ni siquiera las listas de Volibear llevan Volibear rojo, ¿vale? Si llevan uno de Chosen Champion porque están obligados, ni siquiera porque sea bueno, ¿vale? Con lo cual va a ser una carta súper barata y que no es buena, ¿vale? En el resto de mazos no se juega. Podría tener cierto futuro si se pudiera jugar rojo en algún otro mazo con Aurora, pero al final la Aurora es naranja, el Volibear este es rojo, con lo cual no encaja mucho. Otra cosa es el Volibear naranja que cuesta 12 y que puede encajar más, ¿no? Pero el rojo es que no da más de sí. La habilidad no es especialmente buena. Si se jugara más el Victor de Tokens amarillo, o se jugara Jinx, o se pudiera jugar decks con varias unidades pequeñas, quizás sería mejor. Pero ahora mismo es combustible para chimenea, la verdad. Pasamos al color verdecito. Vale, color verdecito. Empezamos con Lee Sin. Al Lee Sin verde le he puesto en potencial, ¿vale? Y las de potencial no las voy a ordenar, ¿vale? Creo que todas tienen unos motivos para adelante o para atrás, así que las voy a poner simplemente en el orden que aparecen. Y el combustible para chimenea igual, no lo voy a ordenar, ¿vale? Le voy a dejar en orden, o sea, en el orden que aparecen. Las que sí voy a ordenar son las de arriba. Lee Sin verde, ¿por qué creo que tiene potencial? Bueno, porque a pesar de que no se juega Lee Sin prácticamente, porque evidentemente los mismos colores está Master Yi y funciona 1000 veces mejor, simplemente a las pruebas me remito de los vídeos que hemos comentado anteriores sobre regionales, que los tenéis en el canal. Lo que está claro es que el Lee Sin verde sí que las pocas listas de Lee Sin que se han jugado lo llevan, ¿vale? Y también la llevan algunas listas de Leona, por ejemplo, porque funciona muy bien con la habilidad de la leyenda de Leona, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, lo cuento, la habilidad de la leyenda de Leona dice que cuando stuneas puedes poner un bufo a un bicho, ¿vale? La clave del Lee Sin verde es que le puedes poner todos los buffos que quieras, con lo cual funciona muy bien, ¿vale? Así que le voy a poner en potencial porque de verdad creo que Leona es una de esas leyendas que, si según pasen los sets, salen más cartas que interaccionen con los stuns, que hagan stun, unidades que stuneen ellas
No que tengas que stunear con, yo qué sé, con la cárcel esta de Ryze y luego meter la carta que la aprovecha y ya tienes que robarte las dos, sino que propias unidades que al entrar stunen y cosas así. Leona subirá y creo que tiene potencial, así que la he puesto por ahí. Leona verde, pues también en potencial y un poco por lo mismo que el Lee Sin, ¿vale? No se juega ningún deck verde actual, salvo en la propia Leona y no mucho, la verdad. El deck de Leona se juega a la amarilla claramente y la verde, bueno, de vez en cuando. Pero hay que decir que creo que tiene potencial para ser mejor. En cuanto a Leona, repito, la leyenda de Leona escale más por el tema de los stuns y demás. Mística Reversal. Bueno, combustible para chimenea de manual, ¿no? No se ha visto ninguna baraja de ningún tipo. O sea, ni más controlera de las verdes, rollo Leona, Aris más controleros, ni evidentemente en decks mucho más de tempo como G o Lee Sin. No se ha visto. Ni en Yasuo, ni en ningún lado, la verdad. Ya sabéis que es el counter que te devuelve el spell y haces tú el efecto del... como que rediriges tú el hechizo que juega el rival. No sé, de momento es muy mala y es que ni siquiera le veo potencial, ¿eh? O sea, las 3 runas verdes son muy duras, chicos. Vale, pasamos a la cuarta carta, que es el sello verde, y esto pues es fuego de verdad, ¿vale? No se ha jugado nada, absolutamente nada, ni en Lee Sin, ni en G, ni en Yasuo, ni en nada, y eso que hay varios spells que te piden reciclar runa en verde, sobre todo los counter y demás, el Defy y esto, pero es que no encaja, o sea, no encaja porque luego veremos un sello que es el único que he valorado bien, pero no encaja porque si solo lo vas a usar para algún spell que encima es circunstancial, que no vas a usar, que algunos games ni siquiera lo acabas usando o no es tan bueno, no merece mucho la pena, ¿no? Otra cosa es que tú tuvieras un deck que tira mucho de runa verde, por ejemplo, Leona, ¿no? Si acabamos jugando Leona verde, Lee Sin verde, ya son dos cartas verdes que te piden reciclar, más el Defy, más alguna más, podría encajar, pero al final los hechizos verdes y cartas verdes que se están jugando, la mayoría no piden reciclar, o las que piden reciclar son de coste tan alto que ya te da un poco igual, ¿vale? Entonces no merecen mucho la pena. Y por último, tenemos al dragoncito, que le vamos a poner en dolarín, 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 aunque ya os voy anunciando que va a ser la última de dolarín, dolarín, ¿vale? Para mí es la última de dolarín, la podríais poner la primera de mazo top, ¿vale? Le ha puesto de último de dolarín porque se juegan muchos barajas, ¿vale? Se está jugando en Ahri, tanto en la versión más agro o normal, no sé cómo llamarla, como en la versión de Time Warp. Evidentemente se está jugando en Master Yi, tanto en la versión normal de Master Yi como en la versión de Aurora, ¿vale? Y digo que la podría bajar mazo top, pero en realidad no es tanto culpa del dragón, sino culpa de que no se juegan más mazos verdes, ¿vale? Entonces no se puede llevar más mazos porque no se juegan más mazos verdes, ¿vale? Al final la Kai'Sa roja la pongo por delante porque Kai'Sa es el deck más jugado y el mejor deck, es rojo. Darius también se juega, sobre todo en Europa, no tanto en China, aunque ha tenido sus momentos, ¿vale? Pero también se juega ahí, que es mazo rojo. Se juegan versiones de Annie, que es mazo rojo. Y no sé si y no se juega en Bolívar porque no encaja demasiado, pero vamos, podría jugar. Y Jinx no se juega porque no se juega Jinx, ¿vale? Pero se juega más. Pero es que verde, si te sales de G y Ahri un poco, que tampoco es el mazo más jugado del mundo, será el quinto o sexto más jugado, no hay más verdes. Yasuo apenas se juega, Leona apenas se juega, Master Yi evidentemente no se juega nada. Entonces es complicado, ¿vale? Es complicado en ese sentido de valorar la verdad. Pero, bueno, ahí está. Y dentro de los verdes que... O sea, la clave de la carta está en que dentro de los colores verdes que se juegan, siempre se lleva. Con lo cual, sabes que a futuro, si salen leyendas verdes, lo más normal, salvo que tengan interacciones extrañas, o sea, un deck muy específico, rollo como uno de Timo, que es muy específico de una cosa muy concreta, se va a jugar. Entonces, siempre... O sea, va a ser cara sí o sí. Y no va a bajar, la verdad. Terminamos con el color verde, que, bueno, se ha comido buenas hostias. 2 en potencial, que, bueno, ahí están. Podrían estar en combustible para chimenea, ¿eh? Pensar que todas las de potencial en realidad son combustible para chimenea, pero que yo creo que pueden llegar a salir de ahí. Mientras que las de combustible para chimenea creo que es que no van a salir nunca, ¿vale? Es pronto para vaticinarlo, pero ahí está. Pasamos al naranja. El naranja sí que tiene mandangón, chicos. El naranja sí que tiene mandangón. Y empezamos, chicos, con la Dazzling Aurora, el Gear por excelencia. Ya le gustaría a los sellos tener el potencial que tiene Dazzling Aurora. Y evidentemente va la primera
de dolarín, dolarín, dolarín. ¿Por qué va la primera de dolarín, dolarín, dolarín? Porque se juegan muchas barajas, ¿vale? Kai'Sa es muy buena, ¿vale? Y evidentemente Dalian Aurora no se juega en Kai'Sa, que para mí es el mejor deck del juego, pero se juega en el segundo mejor deck del juego, que es Master Yi, al menos en una de sus versiones. Se juega en Miss Fortune, que para mí es un buen mazo. Se juega en Bolivar, que para mí es un mazo decente. Ya tenemos 3 barajas en las que se juegan 3 copias de Dalian Aurora, ¿vale? Y hay versiones de set en las que también se puede jugar Dalian Aurora. Con lo cual, es que no se juegan más sitios porque Master Yi no se juega y Garen tampoco. O sea, pero tal cual. Entonces, nada, es muy buena, tiene potencial, salvo baneos o cosas por el estilo. Y claramente es una carta top. No, creo que no hay mucho más que comentar. Deep Bloom Predator. Vale, el Deep Bloom Predator, yo coincido con algo que dijo Navaja, creo que lo dijo por el grupo de WhatsApp, también lo hemos hablado entre nosotros. Yo creo que va a ser la carta más cara, obviando las de arte alternativo, digo de las de arte básico, normal. Creo que va a ser la carta más cara de la colección, al menos de salida y durante un tiempo, ¿vale? Es literalmente la carta que se juega en todas las versiones de todo lo que se juega de naranja. O sea, en todas. No, es que no hay fallo, ¿vale? La única versión, alguna versión así extraña que no se juega es de set. En alguna, ¿vale? Extraña de set. No se juega. Pero en todo lo demás se juega. Literal, o sea, es que es lo que hay. O sea, no sé. Se juega en las 2 versiones de G, ya sea con Aurora o sin Aurora. Evidentemente se juega en Bolivar. Se juega en Miss Fortune. Si juegas Master Yi, las versiones de Master Yi también lo llevan. Es que no sé, tampoco hay mucho más que añadir. Es la carta más jugada de las épicas. Y además no se juegan mazos mediocres, sino que se juegan en buenos mazos. Con lo cual, es que no hay mucho más donde rascar, la verdad. Vale, Miss Fortune naranja. Yo la Miss Fortune naranja me ha costado valorarla, ¿vale? Me ha costado valorarla porque en las versiones de Miss Fortune se lleva casi en las buenas, realmente se lleva una como Chosen y ya está. No se lleva la morada y se lleva una de las Chosen y ya está. Pero es verdad que hay versiones de Bolivar que la llevan porque te permiten... La juegas girada, no la juegas con Accelerate. Normalmente la puedes jugar de mano, turnos antes de que salga lo de la Aurora. Y luego te permite... la siguiente unidad que juegues te permite enderezarla porque mueves a la Miss Fortune a un combate. Al moverla puedes enderezar un permanente, puedes enderezar a la unidad que juegas y esa ya se mueve. Te da pie a pirulas y a cosas que pueden ser interesantes. Y entonces la he puesto en mazo decente, ¿vale? Pero la he puesto muy al final de mazo decente. Para mí está por detrás de KR Green. Al final KR Green se lleva siempre. Y Miss Fortune la he puesto aquí porque hay una en el deck de Miss Fortune. Aunque eso no lo valoro, ya lo digo, porque el Bolivar rojo no lo he valorado. Pero sí que se juega algunas copias a veces en decks de Bolivar. Hay listas de Bolivar que llevan 2 copias de esto. Y bueno, la he puesto ahí por eso, ¿vale? Más cositas. Sello naranja. Fuego. Lo podéis prender fuego, literalmente. Este sí que no se juega en ningún lado, literal. O sea, es como el verde. El rojo... Hay listas de Jinx que lo llevan, pero Jinx es un mal mazo, por eso lo acabo poniendo en fuego, porque también pondría a Jinx entero, si pudiese. Entonces, si en naranja es que ni siquiera eso, ¿vale? No voy a comentar más. Set. El set naranja le he puesto en mazo top, ¿vale? Mazo top y podría moverse a sitios, ¿vale? Evidentemente se juega en el mazo de set y se juegan 3 copias. Es de las pocas leyendas, o sea, campeones que hacen referencia a una leyenda, en las que se juegan más de una, porque una es por el Chosen, que es obligatorio. Kai'Sa y él son las únicas, ¿vale? Que se juegan más de una. Y toda la baraja de set llevan 3 en naranjas. Todas. O sea, eso es impepinable, ¿vale? Algunas luego llevan amarillo, ¿no? Las naranjas llevan todas 3. Y para mí el mazo de set es un buen mazo, con lo cual, si queréis jugar set, necesitáis esta carta. He visto algunas listas de banquillo que la llevan en algunos Gs y sobre todo en algunos Lee Sin. A mí no me parecen especialmente bueno, pero en set es muy muy bueno. Y ya digo, si queréis jugar set necesitáis 3 set naranjas, sí o sí. Por eso la he puesto dentro de mazo top, ¿vale? Pasamos al azul, azulito. Ahri.
muy a mi pesar, fuego, chicos. Las listas últimas que juegan Ahri, había listas hace tiempo que sí que probaban con las Aris azules y demás. Las últimas listas de Ahri llevan una Ahri verde. Algunas, en vez de una Ahri verde, llevan una azul. Pero, de hecho, es en Champion, pero ya está, no llevan más, ¿vale? Hay demasiadas cartas buenas como para meter los Champion, que son un poco de mediocres, y esta Ahri lo es, y es bastante pocha, bajo mi punto de vista, ¿vale? Sello azul. Bueno, este es uno de los dos sellos que voy a sacar de... que no voy a poner en combustible, ¿vale? Y lo voy a poner en potencial. Y lo voy a poner en potencial y voy a poner aquí al Time War. Y hablo un poco de las dos, ¿vale? Porque va un poco de la mano. Hay listas de Ahri, ¿vale? Que llevan el Time War de base. Tenéis un vídeo en el canal de los Rune Boys, ¿vale? En el que lo juegan. Que lo juega Charlie muchísimo. Que llevan el Time War de base. Y hay algunas listas, creo que Charlie no, pero algunas listas llevan un sello azul al llevar los Time War de base, ¿vale? Porque ya tienes otras cartas azules que te piden reciclar. No lo habías llevado hasta ahora, pues porque no era demasiado, pero ya... las 4 runas azules y demás, pues sí que te duelen. Y además te beneficias mucho, porque realmente ya solamente con el juego del Time War es ya una runa que cuando enderezas todo no has perdido y que te viene fantástico tener, ¿sabes? Para ese turno extra. Entonces, he puesto el Time War en potencial porque realmente la lista que más se juega de Ahri, aunque ya digo, está saliendo esa lista con Time War, pero la que más se juega no lleva el Time War de base, lo lleva de banquillo, ¿vale? Entonces, perdón, el Time War está aquí, ¿vale? Pero sí que hay varias listas, muchas listas que lo llevan de banquillo, ¿vale? Listas de Ahri, ya digo, las de base que lo llevan de banquillo. He visto de carta de banquillo en algunas listas de Kai'Sa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es una carta interesante. El Time War es un poco banquillo potencial, o sea, para que entendáis, es ahora llevo banquillo, pero puede ser mejor, ¿vale? De momento lo he puesto en banquillo porque yo lo valoro más que potencial, pero es banquillo mínimo, digamos. Y el sello azul lo he puesto en potencial porque cuanto más se juega el Time War, creo que más posibilidades hay de que se juegue el sello azul. Y creo que tiene alguna opción. Ya digo, en potencial he puesto las cartas que ahora mismo no se juegan, o no, que no son buenas. Pero yo creo que tienen potencial para que se jueguen, ¿vale? Las que pongo en combustible es que creo que no, ni siquiera eso, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente, Timo. El Timín azul. Lo he puesto en potencial, ¿vale? Inicialmente las primeras barajas que montó todo el mundo de Timo eran con los timos azules, con 3 timos azules y tal. Pues por la sinergia con el Nocturne, que ya sabéis que si lo que muestras es el Nocturne lo puedes jugar directamente, por la habilidad de Nocturne y ese tipo de cosas, ¿vale? Y ahora los decks de Timo, con el tiempo, desde el primer regional, digamos, en la segunda semana de agosto en China hasta ahora, que ha pasado un mes y medio, digamos, y que literalmente hoy que estoy grabando, que es día 1 de octubre, hace 2 meses que salió en China el juego, ya no se llevan timos azules. No se lleva ni siquiera uno, ¿vale? El Chosen que llevas es morado. Sí que es verdad que se lleva más de un morado en algunas listas. Así que en ese sentido, oye, la promo que nos han dado, que es el timo morado, por ir a aprender a jugar en las tiendas, pues por lo menos le vamos a dar uso. Si hubiera sido el azul, hubiera sido una épica, pero encima no lo hubiera jugado. Pero creo que tiene potencial. ¿Por qué creo que tiene potencial? Me pasa un poco lo que me pasaba con Karthus cuando hablamos de Karthus en su día. Cuantas más cartas Hidden salgan, mejor va a ser Timo, o más posibilidades tiene de ver juego, porque gira alrededor de sacar muchas cartas Hidden, ¿vale? Entonces, digo cuanto más cartas Hidden, no porque vayas a llevar muchos en la baraja, porque al final es lo de siempre. Solo puedes meter un Hidden en cada Battlefield que controlas, salvo que tengas el Battlefield este de... creo que es del árbol de Bundle, que te permite meter 2. Entonces tampoco puedes llevar tu baraja entera llena de Hidden, salvo que sean cartas que jugándolas sin más, sin el Hidden, también sean buenas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto entonces de que tiene potencial? Porque cuanto más cartas de Hidden hay, más posibilidades hay de que haya cartas de Hidden buenas, tanto si las juegas como Hidden como si no, ¿vale? Entonces, pues bueno, imaginaros, yo que sé, algo estilo el Hidden Blade. Pues el Hidden Blade siempre lo quieres ocultar, pero es una carta que en un momento dado, si la tienes que jugar como action, está bien, hace su función y ya está, ¿vale? Entonces, ese tipo de cartas en azul y en morado, cuanto más vayan saliendo, pues mejor será el timo azul. Y por último, el Unchecked Power, que yo lo he puesto en fuego, ¿vale? Sé que hay algunas listas, lo sé, que hay algunas listas antiguas, más bien antiguas, de Kai'Sa, que llevaban una de banquillo, algunas listas de los Víctor, los que juegan el Víctor azul, que llevan uno de banquillo. A mí me parece una carta mala,
de base siempre me lo ha parecido. Y creo que con el meta actual es peor todavía, ¿vale? Es verdad que tienes el chance de matar 2 bichos grandes contra un deck de Aurora. No vas a ganar igualmente, ¿vale? Pensar que tú juegas esto y antes de jugar esto te tienes que girar todas tus unidades. Con lo cual, ese turno no vas a hacer mucho más, salvo que tuvieras muchísimas runas. Pero no solo eso, sino que además el deck de Aurora al turno siguiente te va a volver a sacar otro pino. Entonces, realmente es como tú piensas que estás haciendo un 2x1, pero el rival te está haciendo 3x1, 4x1. Cada turno que pasa la Aurora es un turno en el que él ha jugado una carta, pero esa carta le ha ido sacando una por turno, con lo cual es loco. Entonces, me parece una carta mala, creo que es irremontable, creo que tienen que sacar cartas que sean mejores para responder a áreas que sean mejores si se quieren jugar y ya está, ya, sin más. Vale, moradito, chicos. Invert Timelines, vale. Invert Timelines es banquillo claro, ¿vale? Es verdad que hay algunas listas de Timo que a mí me parece un mazo top, o sea, un mazo bueno. Hay algunas listas de Timo que llevan una copia de base y cosas así, pero en general, si os fijáis bien y veis las listas más recientes, todas llevan 2 de banquillo. Algunas es lo que digo, una de base y 2 de banquillo, pero en general es banquillo, es una carta de banquillo. Creo que es una carta que en banquillo puede funcionar bien. Y ahí está. Es verdad que es una carta claramente que solo se juega en Timo. Entonces, si no vais a jugar Timo, os da un poco igual. Pero si lo vais a jugar, bueno, pues es una buena carta de banquillo, ¿vale? Jinx. Bueno, fuego, sin más. Jinx morada, en general ya en los decks de Jinx no se juega directamente. Porque quieres jugar la roja y descartarte y pelarte toda la mano porque es tu única opción de victoria. Ya de por sí Jinx es un mal mazo ahora mismo, porque no va bien contra G, no va bien contra Kai'Sa, o sea, problemas. Pero si encima de que es un mal mazo, el mejor mazo de Jinx ni siquiera lleva a la propia Jinx morada, pues ya imaginaros. Y posesión, pues un poco lo mismo. Es una carta injugable. Todos los que habréis jugado partidas con de modo X, yo este fin de semana el fin de semana pasado me harté con los Runeboys y con Navaja. Cada vez que robaba posesión era la carta que quería descartar con Jinx. O sea, es muy mala. Muy mala. Si al robar la enderezara el bicho que robas, tal, pero lo robas en el estado en el que esté. Si está girado, lo robas girado, no es... No es buena, la verdad. Y por último... perdón. Que quedan 2. Sello morado, lo mismo. Combustible para chimenea, no se juega en ninguna baraja. Ni en Timo, que mira que al final con las cartas Hidden y tal... hay algunas que cuando no la juegas Hidden te piden runas moradas y cosas así, pero es que no se juega en ninguna baraja. Y el Yasuo morado, que también lo he puesto en fuego, ¿vale? Sé que hay versiones, y hay gente que está trabajando, me consta, en versiones de Yasuo ganando con el Yasuo morado, consiguiendo 3 puntos en un turno y cosas así. Pero hoy por hoy creo que es un mazo injugable. Cuando lo sea jugable, lo será por desconocimiento del rival, y entonces si se vuelve bueno, la gente lo empezará a conocer y ya volverá a ser malo. Entonces, es que no le veo esperanzas. Pero, repito, opinión meramente personal. Vamos con las últimas cartas monocolor y vamos con el color amarillito, ¿vale? El color del orden. Y empezamos con el Hook, que para mí es carta de mazo top, ¿vale? Mazo bueno. Para mí el mazo de Darius es un buen mazo, el de Bite Hook, ¿vale? En concreto. Creo que es un mazo que funciona muy bien, que funciona mejor cuanto más lo hayas jugado y más lo hayas trillado. Evidentemente tiene un factor RNG importante, pero que es muy fácil de controlar porque los mazos son de muy poquitas cartas. Empiezas con 39 cartas en el mazo. Cuando tú actives el Bite Hook, te van a quedar como mucho 34, porque vas a haber robado las 5 del turno 1, la del turno 2, te van a quedar como mucho 33, ¿vale? 4 de 33 es un porcentaje muy alto, ¿vale? Teniendo en cuenta que es un mazo que te preparas con 3 copias de cada mínimo, o si llevas 2 es porque llevas más de ese mismo coste, etcétera, etcétera. Entonces, o de ese mismo poder, mejor dicho. Entonces, es una carta que a mí me gusta mucho, creo que es súper buena. Creo que tiene un problema, y es que la gente va a empezar a meter hate contra Gears por la Aurora y de rebote se lo va a llevar el Bite Hook, y eso pues es fastidioso, pero eso no quita que sea una carta a mí me parece muy buena, la verdad, y que creo que se va a jugar bastante, porque creo que los Darius funcionan bien. De hecho, después del último regional en China, que solo había un Darius, a la semana siguiente hicieron un torneo bastante guapo en Estados Unidos, en el que creo que era un torneo de 4 rondas y se presentaron como 120 y pico personas.
Y creo que hubo 4 personas o 5 personas con 4-0 y 2 eran Darius Hook. O sea, de verdad que creo que es un deck que funciona bien y que además es muy versátil porque te permite llevar respuestas contra cosas, buscártelas. Está muy guay, la verdad. Darius amarillo, pues detrás del Yasuo, chicos. Es una mierda hablando en plata. No se juegan Darius, ni siquiera. Entonces, ni en ningún deck amarillo, evidentemente. Y por lo tanto, combustible para chimenea. Os voy a dar un dato. El Garen amarillo es peor, estrictamente peor que el Darius morado, o sea, que el Darius amarillo. Imaginaros lo malo que es el Garen amarillo. Solo quiero daros ese dato, ¿vale? Vale, Divine Judgment. Yo lo he puesto en fuego. Es verdad que está el meme de la partida de Garen que gana Kaisa, que lo tenéis en el canal. Si os fijáis en esa partida, no le gana por el Divine Judgment. O sea, cuando le juega el Divine Judgment ya tiene la partida ganada, ¿vale? O sea, gana por Aurora, no por otra cosa. Ya lo comenté en el vídeo. Divine Judgment hoy por hoy es una carta, me parece bastante injugable. Puede que en un futuro saquen algo que combe con Divine Judgment, pero me parece complejo, me parece complicado. Y ahora mismo no, ya digo, no, para mí no tiene cabida, la verdad. Sello amarillo, pues el único sello, chicos, que valoro bien y lo valoro bastante bien. Y lo voy a poner aquí, al lado del Bite Hook. Porque estás obligado a llevarlo. Prácticamente obligado a llevarlo en la baraja de Bite Hook. Entonces hay que meterlo. O sea, es una carta, igual que los set, igual que Bite Hook, y que funciona muy bien en Bite Hook, ¿vale? Pensar que es una carta que tiene cierto sentido. Y os hablaba antes del sello azul. Porque cuando la baraja gira alrededor del Bite Hook, como otras barajas giran alrededor de la Aurora, por ejemplo, o cosas por el estilo, claro, si la Aurora cada vez que la activas tienes que reciclar una runa amarilla, ya le está sacando valor al sello. Ya es la carta que has perdido, que podría haber sido mejor, que claramente mejor que un sello en ese turno, te compensa llevar el sello porque a largo plazo o medio plazo, si activas 2 veces el hook o 3 veces el hook en una partida, que tampoco es una locura, juegas el hook en el 2, saberlo activar en el 2, en el 3 y en el 4, no me parece una locura. Ya le ha sacado mucho valor a ese sello. Y a eso tenéis que unirle que hay algunas cartas del deck del propio Bite Hook que piden runas amarillas, ¿vale? Con lo cual, es que se compenetra muy bien en general el deck y funciona realmente guay. Así que para mí es el único sello que, si te sale, te puedes alegrar porque puede que la acabes usando en un mazo, ¿vale? El resto, el azul lo puedes guardar en el cajón y el resto, pues prenderle fuego. Víctor amarillo. Vale, Víctor amarillo lo voy a poner en mazo decente. Y es un poco raro, ¿vale? De hecho, bueno, voy a ponerlo por delante de Miss Fortune, pero creo que lo voy a poner por detrás de Cade Green, ¿vale? Aunque Miss Fortune y Cade Green se juegan en el mismo mazo, pero Miss Fortune se juega a veces, Cade Green siempre. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? De hecho, voy a deciros una cosa. Voy a poner a Miss Fortune aquí. Sin orden, ya digo que de banquillo para abajo no voy a ordenar. Porque creo que tiene potencial. O sea, es que en realidad sería en potencial. Porque de banquillo realmente no se lleva. Es que se lleva de base o no se lleva. Es un poco raro. No, la voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí. Es que creo que de verdad es buena y está infravalorada. Y creo que funciona bien en los mazos de Bolivar y puede funcionar en otros. La voy a dejar ahí. La voy a dejar ahí. Buah, ahora tengo dudas, ¿eh? La voy a dejar en potencial, chicos. Venga, la voy a dejar en potencial. Está en orden, ¿eh? O sea, va después del verde justo. La voy a dejar en potencial y listo, así no me lío. Ya digo, creo que es una carta que ahora se juega en algunas barajas, es mejor que algunas de estas. Lo que pasa es que no quiero ordenar. Pero tiene potencial para ser mejor todavía. Sinceramente, bajo mi punto de vista. Víctor lo pongo aquí. ¿Por qué lo pongo detrás de Cade Green? Bueno, porque el Víctor, aunque el Víctor me puede parecer un mazo medio decente, ya sabéis que yo lo he criticado, a mí no me parece especialmente bueno. Creo que es peor. El Víctor. Las listas de Víctor que llevan Víctor amarillo, para mí son peores que las de Bolivar con Aurora. Por eso lo pongo detrás del Cade Green, ¿vale? Las listas buenas de Víctor, que a mí me parecen. Igual no son top, pero me parecen mejores que la de Bolivar. Y dentro de decentes serían el tier 1, seguramente. Ya lo veréis cuando hablemos de las raras. Llevan el Víctor azul, no llevan el Víctor amarillo. Y ahora giran alrededor de jugar spells en el turno del rival, con la bomba de humo, con el Stupefy y cosas por el estilo, jugando con la estudiante, con el zorrete y con cosas por el estilo, con mundos de banquillo y demás, antes que el Víctor amarillo, la verdad. Entonces, bueno, pues simplemente es eso. ¿Por qué el Víctor amarillo me parece
un poco peor? Bueno, pues porque existen cartas rojas que matan cosas en la base y que están en un deck que se juega muchísimo. Y luego existe el challenge, que también te lo mata. Con lo cual, bueno, es una carta pocha, pero el mazo en el que se juega me parece decente, así que, bueno, la pongo ahí, ¿vale? Pasamos a las 12 Signature Spell. Esto sí que es un drama histórico. Lo estuve comentando el otro día y porque me fijé, como que lo percibí y lo estuvimos hablando y es que es dramático lo de los Signature Spell, ¿vale? Primer problema que tiene los Signature Spell: solo se pueden jugar en la baraja de su leyenda. ¿Qué queremos decir con esto? Todas estas cartas se pueden jugar... ¿Qué hablamos del dragón? El dragón es muy bueno, pero hay pocas barajas verdes que se jueguen, pero ya se puede jugar en más de una baraja. Pero es que los Signatures solo se pueden jugar en las barajas de sus leyendas. Entonces, de base, los Signatures de leyendas malas, de base, aunque se jugasen, son malos. Por ejemplo, el cohete Jinx, ¿vale? Aunque se juega en el deck de Jinx, como el Jinx es muy mala, el cohete también es malo porque solo se puede jugar en esa baraja. Pero vamos a ir en orden. Icatian Rain, para mí es banquillo, ¿vale? He visto, sé que antiguamente, tienen 2 meses el juego en China, pero bueno, hace un mes y medio, un mes y algo, se jugaban alguna copia de base, incluso 2 a veces, pero ahora las mejores listas y las listas muy muy claras las llevan de banquillo. Sí que se lleva siempre de banquillo alguna copia, 1 o 2, ¿vale? Y es claramente una carta de banquillo. Y bueno, pues está bien, es funcional, no está mal, ¿vale? Al final es una carta de banquillo del mejor deck del juego, así que ahí está. Stormbringer, pues basurón histórico, chicos, fuego, ¿vale? Lo mismo, en alguna lista de Boliviar en su día se llevaba, he visto alguna lista en algún regional que llevaba hasta 3 copias de base. Creo que es una carta mala, creo que no funciona bien ahora mismo. Y ya está, o sea, no tiene mucho más. Cohete de Jinx, más de lo mismo, ¿vale? Esta sí que se juega en los decks de Jinx, pero es que los de Jinx son muy malos. Con lo cual, pues basura. No juguéis Jinx, chicos. Sé que hay mucha gente que ama Jinx. Es uno de los Champion Deck. Creo que para set posteriores que estén preparando ahora y que no tengan ya preparados, los productos de Champion Deck van a ser mejores porque va a haber muchas críticas. Hay gente que ha conocido el juego ahora en la expo el otro día y me decíais, varios que os acercaste y me decíais, y colegas que hace tiempo que no veía, me decían, no, me he pillado el pre con Champion Deck, tal, que viene con un sobre, no sé cuánto. Y yo digo, yo recomiendo Proving Grounds. Los Champion Decks son muy flojos, muy flojos. De hecho, yo estoy convencido que es un producto que se va a utilizar para estas presentaciones un poco... No impostor, porque son presentaciones, pero no pre-release. Porque se dijo en el set 1 no iba a haber, pero en las presentaciones sí que se va a usar los precons. Pues también para aprender el producto, porque creo que no es especialmente bueno. Y creo, ya digo, creo que de todo esto Riot... Otra cosa no, pero es una empresa que absorbe mucho el feedback de la gente y analiza y testean ellos mismos si es real o no. Y bueno, con gente que se ha unido para el testeo lo van a descubrir. Al final, de los 3 Champion Decks que vienen, 2 de ellos son 2 de 2 leyendas que pueden ser de las 5 o 6 peores del juego. Y si quito los de Proving Ground, de las 3 peores del juego, que son Lee Sin y Jinx. Entonces... es durísimo, ¿vale? Es durísimo. El Víctor, por lo menos, te viene con el Víctor azul en vez del amarillo y, oye, ahí está bien. Pero para construido, pues no va a servir de mucho. Cohete, más de lo mismo. No viene en el precon, pero si os sale, aunque hayáis elegido Jinx, intentar no jugar Jinx. Guillotina Noxiana, basura también, chicos. Hay algunas listas que la llevaban en su día, pero ahora mismo no se juega nada. De nada. Literalmente nada, de nada. En ninguna baraja de Darius, ni siquiera de banquillo. Y bueno, pues es una carta muy mala, la verdad. Vale. Fuego de Zorro, que parece que estoy hablando de Digimon. Con el Garurumon. Banquillito, ¿vale? Igual que el Icatian Rain. He visto listas de Ari que llevan alguna de base. En un regional hubo una que llevaba 2 de base. Si salís de esa lista y veis 4 o 5 listas que han hecho día 2 en torneos regionales y cosas por el estilo, veréis que todas las que lo llevan de banquillo. Creo que de banquillo es una carta interesante. Creo que va a bajar el potencial porque como no se juega, como cada vez se juegan más auroras, las cartas que tienen 4 o menos de might no van a ser muy pocas. Es verdad que contra Kai'Sa, por ejemplo, es buena porque la mayoría de sus unidades mueren al Foxfire, ¿vale? Pero precisamente ahora se va a empezar a llevar al banquillo porque va a haber mucha aurora en China y bueno, pues si juegas contra una Kai'Sa o algo así la meterás y si no, pues
Fantástico que esté en el banquillo, por lo menos no te la comes con patatas fritas, ¿no? Vale, patadón de Lee Sin. A mí me parece una carta buena dentro de Lee Sin, de verdad. Pero Lee Sin es injugable. Entonces, pues... no hay mucho que comentar con el Dragon Rage. Last Breath, un poco más de lo mismo, ¿vale? Me parece una carta buena en los mazos de Yasuo. Más para late game, es una carta que yo, si me la robara de mano, la descartaría siempre. Doble runa de reciclar, es durísimo, aunque tenga turnos buenos. Te hace que ese turno pueda ser muy bueno, porque a lo mejor le matas 2 bichos, o le matas un bicho que te molesta mucho, gratis y tal. Bueno, gratis no, prende una carta. Pero, y ganando algo de tempo. Pero a futuro es peor, porque esas 2 runas a futuro las vas a echar de menos. Entonces, es mala, creo que Yasuo es malo en general, y el Last Breath también es malo. Zenith Blade, pues potencial, chicos, potencial. Si he dicho que creo que Leona tiene potencial en general, pues todo va acorde a lo que he dicho, ¿no? A mi opinión. El Zenith Blade dentro del deck de Leona es una carta ultra obligatoria, 3 copias, siempre. Y que el deck de Leona funciona muy bien. El problema es que el deck de Leona todavía le falta un poquito. Todavía le falta un poquito, o una vuelta, que alguien encuentre algo que le dé una vuelta, o esperar al siguiente set y ir completándolo, ¿vale? Entonces, creo que tiene potencial, pero ahora mismo, pues es me. Las setillas de Temo. Carta malísima, no se ha jugado nunca, creo. Literalmente ni desde el primer regional en los decks de Temo, y eso que uno hizo top 8. Es muy mala. Ya está, no tiene más. Es que no tiene ni potencial ni hostias. O sea, creo que es muy mala. Y lo mismo me pasa con el Siphon. El Siphon Power de Víctor. Ni los Víctor amarillo lo llevan, y eso que ponen 3.000 millones de tokens, ni los Víctor azules lo llevan. Y eso que se pueden aprovechar de que lo juegues en el turno del rival y cosas por el estilo. Cuando eso pasa, con todo lo que se ha jugado Víctor, que recordemos que es probablemente, si juntamos los 4 regionales, tiene que ser el tercero más jugado seguro después de Kai'Sa y Yi, aunque fue bajando. Pues te dice mucho, ¿no? Vale, el Bullet Time, banquillo, ¿vale? Hay algunas listas de mi Fortune que la llevan de base. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Pero son pocas, o sea, hay más listas que la llevan de banquillo que listas que la llevan de base. De banquillo incluso puede chirriar porque hay tantas cartas naranjas buenas de banquillo, como la escopeta esta de quitar un... Es que no me acuerdo el nombre. La de quitar una carta de la mano del rival que no sea una unidad, ¿vale? Que te señala y le quitas una. O como el Undying, que es el que no recibes daño un turno de spells y habilidades. Como Warwick en algunas listas, como Anivias, cosas por el estilo. Entonces hay tanta carta buena de banquillo que los petaíten con el Fading Memories morado, por ejemplo, que hacerle hueco a veces es difícil, pero creo que puede ser una buena carta de banquillo. Evidentemente sería mejor cuanto más Jinx y más tokens y más agro se jugase, pero bueno, la parte buena es que como puedes pagarlo infinito, es muy versátil y bueno, creo que está bien de banquillo. Y por último, el Showstopper, que es el único Signature Spell, escuchadme bien, el único que yo pongo de base en algún deck, y que evidentemente lo pongo aquí, ¿vale? Porque va de la mano del set. Todas las decks de set llevan 3 Showstopper y 3 set naranja. Si queréis jugar set, necesitáis 3 y 3. Claramente. La parte buena es que si no queréis jugar set, no necesitáis comprarlos. Eso es la parte realmente buena. Y hasta aquí, chicos, el análisis. Este vídeo de casi 50 minutos analizando todas las cartas épicas. Creo que es interesante. Creo que está guay. Creo que lo podéis poner en cámara rápida. Podéis ir al final y poner la captura, que lo estaréis escuchando ahora. O sea, ahí cada uno lo que quiera. Intentaré poner minutajes poniendo cartas rojas, cartas moradas. O sea, perdón. Lo diré. Rojas, verdes, naranjas, tal, azules, amarillas, moradas, tal. En orden, ¿vale? Pero eso. Creo que no tiene mucha más historia, chicos. Hay conclusiones que podemos sacar, pero creo que algunas de ellas las sacaré cuando hagamos el vídeo de raras y lo comentaré. Pero bueno, muchos de los campeones épicos son peores que los campeones raros. No todos, pero varios de ellos sí. Muchas épicas muy malas, y eso es durísimo. O sea, que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, prácticamente la mitad. La mitad es 21, ¿vale? Que haya 20 que literalmente son para prenderla a fuego es muy duro teniendo en cuenta que eso, que te salen unas 7 por cada caja, 8, ponle 8 siendo optimistas, por caja, 48 en un case. Ostras, que la mitad de las que te vayan a salir, que al final es azar, puede no salirte ninguna de estas, pero que de promedio la mitad de las que te vayan a salir no te valgan para nada, es bastante jodido, la verdad. Luego tienes 7 con potencial, algunas mejores, otras peores. La mejor de aquí yo diría que es la Miss Fortune naranja y luego ya potencial el resto. Con lo cual, en realidad, ahora mismo, hoy por hoy, hoy en día, también serían malas, ¿vale? Con lo cual ya tienes 27 de 42. Es una locura. Es una locura. Que solo haya 15 buenas. Y luego tiene otra parte mala y es que hay 4 que son indispensables en cualquier baraja. O sea, hay muy pocas listas, por no decir ninguna. Creo que no hay ninguna lista que no lleve alguna de estas 4. Timo. Por los colores, obviamente, ¿vale? Creo que es la Timo y Víctor, ¿no? Son las únicas que no llevarían esto. O sea, al final Master Yi las hay con Predator y Aurora y solo con Predator. Kaisas, tienes a la propia Kaisa. El dragón igual, con los Master Gs. Sets llevan el Predator, aunque hay listas sin Predator. Hay listas con Aurora. Puede que puedas jugar alguna lista sin las dos, pero son peores. Y al final, pues tienes que pillarte el Signature y demás. Las listas de Bite Hook llevan Kaisas rojas. Las listas de Bolivar llevan Auroras. Las listas de Víctor ahí puedes librar, igual que con las de Timo. Las listas de Ari llevan el dragón verde. Podrías jugarlo sin dragones verdes, pero ya va a ser peor. O sea, al final, de estas 4, mínimo vas a tener que conseguir una para jugar un deck bueno de verdad, salvo que juegues Timo. Entonces, es duro por lo que digo, porque son 4 de 42. Te salen 8 por sobre, o sea, por caja, y más de la mitad de las que te salgan son malas. Entonces, es lo que hay, chicos. Dicho esto, esto no quiere decir la rareza. Ya sabéis que en este juego no quiere decir que sean las mejores cartas del juego. De hecho, veréis que hay muchas comunes que son mejores que el 80-90% de las que veis aquí. Y pasa lo mismo con raras y con poco comunes. Así que nada, esta es la tier list, chicos. Esta es la tier list. Espero que os haya molado el vídeo. Yo creo que ha quedado bastante chulo. Y nada, nos vemos en el siguiente. 52 minutazos. La verdad que me he calentado hablando. No sé cómo lo voy a hacer con las raras, porque son bastantes. Igual tengo que intentar extenderme un poco menos. Pero bueno, el que lo quiera ver lo disfrutará y seguro que le encantará. La parte buena es que podéis darle ahí a cámara rápida o ver la foto del final. Y si tenéis cualquier duda o creéis que me he calentado con alguna carta o me he equivocado o queréis dar vuestra opinión, pues ya sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios que yo os contestaré en cuanto os lea. Gracias a todos por pasaros un día más y nos vemos en el siguiente. Adiós.